Hola, hola, gran día, qué rico. Gran día para toda la tribu solar, Para todos, para todas. tribu humanidad, qué rico. A mí, ¿por qué me parece que el TikTok siempre como que nos maquilla? Sí, Sí, bueno. súper, gracias. Nos vemos súper. Bueno, qué rico estar acá. Un saludito para todos, un saludito desde las montañas del Valle del Cauca. Hoy, mi amor, hoy tomándonos un cafecito. Y quiero contarles que nos estamos tomando un cafecito de la finca, de las plantas de café de la propia finca. Esto Qué para rico. nosotros es algo único, algo maravilloso, algo que estábamos diseñando desde hace rato, ¿no? Podernos tomar un cafecito acá con ustedes en este Tomando Café, un cafecito de la cosecha de Suecia, que así es como nosotros llamamos a ese territorio que nosotros estamos ahorita acompañando, ¿qué? Es que te está moviendo. Ah, ya, acompañando, guardianando por allá en Antioquia. Bueno, qué rico estar aquí. A ver, gordo, ¿vas a saludar? ¡Hola! Ya no me llamo Manuel, me llamo Tom Kaulitz. Oh. Bueno, hay que mirar qué significa eso. Vamos a mirar. Bueno, qué rico estar aquí. A ver, usted también, venga pues. A ver, salude. ¡Ay, qué es eso más lindo! Hola, qué rico. Ay, vamos. Bueno, tribu, vamos entonces a comenzar. Hoy me gustaría que continuemos un poquito lo que estuvimos conversando el martes, ayer en la mañana. Estuvimos conversando un poquito acerca de, ¿cómo le podríamos llamar, amor? ¿Qué buscar? ¿Qué ver? No sé, ¿qué No, es ver? que más que buscar, yo siento que también, bueno, antes que empezar a hablar de esto, pues vamos a hacer una apertura para los que no estuvieron en el encuentro de ayer. Correcto. De todas formas, pueden encontrar este Mañanas con Propósito en Facebook, Y en el YouTube. Facebook de la tribu, en YouTube, Ujú. precisamente en YouTube, mejor en YouTube. Ujú. Y estábamos conversando y bueno, Sergio estaba conversando de las escuelas, ¿no? De la cantidad de escuelas que han emergido hoy. Personalmente, es algo que a mí me encanta, ¿sí? Tengo que admitirlo, es algo que me encanta, que me parece una manifestación maravillosa de la humanidad, ¿sí? Me parece una manifestación de que la humanidad está buscando algo diferente, que la humanidad quiere empezar todo ese proceso de aprenderse a sí mismo, de encontrarse con la esencia, ¿no? Y esto es algo que realmente para mí representa mucho valor, ¿sí? Entonces, qué rico, me encanta, más es importante lo que tú dices, o lo que tú decías ayer, la importancia de la comunidad, ¿no? De la comunidad detrás de la escuela, ¿no? O delante, o a los lados, en fin. Más, siento que claro, hay muchas escuelas, han emergido muchas escuelas, y pocas escuelas entregan ese valor agregado, que yo siento que es un valor agregado de crear esta comunidad o de tener esta comunidad. Muchas escuelas por las que hemos pasado, o al menos yo por las que he pasado, entregan mucha información, entregan la información, más si, en cierta medida es como, listo, tengo la información, ¿qué va a pasar con esta información que yo tengo en mis manos, en mi mente ahora? Pues, ¿qué hago con esto, no? Y precisamente de ahí se ve la compañía o el acompañar de la tribu, ¿no? De la comunidad como tal, lo que tú estabas hablando ayer. Dale que voy a mirar qué es lo que está pasando. De pronto se va a empezar a desconectar, a conectar, ¿sí? Decimos estamos en la montaña, entonces pues de pronto va a fallar un poquito. Igual, queda grabado, ¿no? Entonces, si ven que de pronto, no sé, no están logrando ver bien la información o el video, pues igual va a quedar grabado, entonces no se preocupen. Bueno, ayer estábamos hablando un poco de qué deberíamos empezar a mirar en una escuela de sabiduría, ¿sí? ¿Qué empezar a mirar? Como decía Claudia, hoy en día estamos viendo una gran cantidad de escuelas, una gran cantidad de filosofías, una gran cantidad de, ¿cierto?, de información que se está entregando,
para acompañar al ser humano en su proceso de evolución y trascendencia. Hoy en día estamos viendo un boom, digámoslo así, un auge de las escuelas de sabiduría, las escuelas de desarrollo interior, hoy también las llaman de desarrollo personal. Hoy en día esto es algo que está, pero vea, en todo lado, ¿sí? Precisamente también por el proceso de evolución que está viviendo la humanidad. Ayer hablábamos un poquito de eso, de cómo como humanidad estamos avanzando hacia el proceso de la luz, estamos avanzando cada vez más hacia ese gran sol central de la galaxia, que también permite que llegue cada vez más luz y más información a la humanidad en este momento, y esto está llevando a un gran despertar colectivo. Recordemos que despertar es abrir los ojos a una información diferente. O sea, hoy en día hay una gran cantidad de seres humanos que estamos buscando información diferente, una gran cantidad de seres humanos que estamos buscando una alternativa diferente a lo que ya nos han contado, a lo que ya nos han dicho. Estamos explorando, hoy en día hay millones de seres humanos que están en la búsqueda de algo diferente, ¿sí? Entonces miran aquí, miran allá, y claro, como tenemos hoy en día instrumentos como el internet, como las redes sociales, que son una gran fuente de información, ¿cierto? Que de hecho también nos acompañan muchísimo a darnos una gran cantidad de lecciones, ¿sí? Una gran cantidad de lecciones. Tú pon ahí en internet, pon en Google, escuelas de desarrollo interior, escuelas de desarrollo personal, escuelas de, de sabiduría ancestral, cualquier cosa asociado con escuelas de vida que tú pongas en internet, vas a encontrar miles y miles y miles, literal, de entradas. Y eso nos parece, sí, lo que dice Claudia es verdad, nos parece excelente, nos encanta, porque quiere decir que realmente hay, acuérdense que también lo que es afuera es adentro, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el sistema económico actual funciona a través de la oferta y la demanda, pues también esta dinámica dentro del proceso de la espiritual funciona a través de la oferta y la demanda. Es decir, entre más demanda hay, pues va a haber más oferta. Claro, pues si hay cada vez más seres humanos y más seres humanos buscando cosas diferentes, mirando, venga, yo quiero esto, pues cada vez va a haber más seres humanos que estén ofreciendo también o compartiendo o entregando esta información. Entonces, en ese orden de ideas también surgió, de hecho ayer lo comentaba, ¿no? Comentábamos eso, cómo nos han ido llegando tanta información, nos ha ido llegando tantas formas, ¿cierto? Y que un estudiante nos dice, mira este podcast, mira este video, mira que es que fulanito habla de esto, sutanito habla de aquello. Y claro, nosotros vemos toda esta información. Siempre que ustedes nos envían información, nosotros miramos qué es lo que nos está compartiendo la escuela, lo que nos está compartiendo la comunidad. Y claro, cuando empezamos a encontrar eso, pues empezamos a darnos cuenta que el contenido que comparten muchas de estas escuelas, pues es el mismo, es muy similar, digámoslo así, el contenido, como contenido. En lo que más cambia es en la forma, es en las formas en las que se manifiesta este contenido, ¿no? También mirando esto empezamos a pensar y a sentir, bueno, ¿cómo podemos, digamos, acompañar un poquito este proceso, ¿cierto? ¿Cómo podemos acompañar como para dentro de nuestro proceso, dentro de nuestra propia experiencia de aprendizaje, de pronto entregar algunas, ¿cómo decirlo? Algunas claves, algunas cositas que es importante tener en cuenta cuando nosotros estamos adentrándonos en esta dinámica de la investigación, ¿cierto? Tengamos en cuenta que poner la mente humana en las manos de otro ser humano es algo muy delicado, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a una escuela de estas, como la Tribu Solar, pues ustedes se están poniendo dentro, pues en muchos sentidos y en muchas medidas están poniendo sus mentes y sus vidas también en las manos de los instructores, ¿no? De los guías, de los acompañantes. Cada rato ustedes nos escriben y nos preguntan, mira, Sergio, estoy viviendo esto, acompáñame. Y básicamente ustedes están confiando, poniendo su confianza, depositando su confianza en este ser humano que está acompañando ese proceso. Entonces eso no es algo para tomarse a la ligera, ¿no, amor? Eso es algo que para nosotros es muy serio, muy importante. También cabe, digamos, anexar que como están emergiendo tantas escuelas, también hay muchas personas que se aprovechan precisamente de todo este proceso. Acá, a través de la Escuela Tribu Solar, digamos que nuestra iniciativa, una de nuestras iniciativas principales es precisamente empezar a desarrollar o empezar a conectar con el dominio de la mente y, claro,
muchos de nosotros cuando recién llegamos a escuelas como esta, llegamos con situaciones muy complejas. Muy vulnerables. Y muy vulnerables, exacto. Entonces, claro, hay muchas personas también que tienden a aprovecharse de eso. Algo que tú estás diciendo, que tener en cuenta, yo siento que una de las cosas principales que uno debería tener en cuenta cuando llega a este tipo de escuelas es la parte sexual, ¿no? Me parece importantísimo Es que la hablemos parte de eso. sexual porque muchas escuelas se han ido aprovechando precisamente la vulnerabilidad de las personas, tanto mujeres como hombres. ¿Sí? Pero más que la escuela, o sea, muchas escuelas no, muchos individuos Bueno, dentro de muchos estas instructores, escuelas. sí, muchos instructores de estas escuelas se aprovechan precisamente, digamos, del proceso o de la jerarquía de autoridad y todos estos conflictos con los padres, en fin, tantas cosas que terminan aprovechándose Ahora, de la situación, ahora es del importante, escenario. amor, resaltar, para mí es clave resaltar que cuando tú dices aprovecharse, o sea, esto en la mayoría de los casos se da de una manera inconsciente, ¿sí? Claro, hay ciertos personajes Que lo hacen muy consciente también. yo no diría muy consciente. Bueno, o sea, yo lo diría... sí, porque no hay conciencia, sí, pero... yo lo diría que, digamos, tienen el propósito de utilizar la información para lograr ese resultado. Para su beneficio. Para su beneficio. Que haya mucha conciencia ahí, no lo creo. Ahí no hay nada de conciencia. ¿Sí? Hay muchísima inconsciencia. O sea, de hecho, en ese orden de ideas, recalco lo que estoy diciendo. Se hace desde la inconsciencia. Con eso no estamos justificando. Pero es importante empezar a reconocer eso. Porque cuando usted va a llegar a una escuela, cuando usted está llegando a una escuela, pues usted también tiene una responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad no recae toda sobre el instructor. De hecho, el instructor tiene una fracción de la responsabilidad que se tiene dentro de la dinámica. Yo no voy a decir que no, por supuesto, el instructor tiene una responsabilidad enorme dentro del proceso de acompañar a otro ser humano, Claro, pero usted también tiene una responsabilidad. Lo que tú decías, están confiando también en ese ser humano, están depositando. Es que mira, nosotros muchas veces llegan consultas y cosas muy delicadas. Muy fuerte, claro, muy fuerte, donde uno se mete en lo profundo. donde la persona está triste, está vulnerable, está, digamos, internamente muy desestabilizada y hay personas que se aprovechan de eso también. O sea, Sí, por eso estamos diciendo. inconscientemente, con unas intenciones muy oscuras, casi pues... Sí, digámoslo que lo hacen desde su propia ignorancia. Repito, no se trata de justificarlo, pero igual lo hace. O sea, ese es el punto, lo hace. Entonces, en este orden de ideas, hay varias cosas que es importante que ustedes observen, ¿sí? Me parece importante. Nosotros hemos recorrido, ahorita con Claudia hablábamos de eso, hemos recorrido muchas escuelas, ¿sí? Nosotros hemos estado acompañándonos, aprendiendo a través de muchas escuelas, a través de muchos maestros, de maestras, de muchos seres humanos, ¿sí? Y hemos ido mirando lo que se va moviendo. Yo he estudiado, yo he investigado en escuelas donde después de un tiempo, nunca, digamos, me tocó, digámoslo así, vivir una situación así, estando en la escuela directamente, pero sí lo vi, por ejemplo, después, ¿sí? De situaciones donde se armó un caos y un desorden tremendo, precisamente porque no se supo ver las señales y la información. También es importante hablar de esto. Yo quiero hablar, por ejemplo, seguir en la onda de la parte sexual, en el proceso de las escuelas de sabiduría y en las escuelas de aprendizaje, cualquier escuela de aprendizaje, cualquier escuela donde se dé la dinámica del instructor y el estudiante, que eso es una dinámica jerárquica, tengamos en cuenta eso. Cuando se manejan las dinámicas jerárquicas hay que estar muy centrado. Los dos deben estar muy centrados, pero el que más centrado debe estar es el que tiene la jerarquía superior, o sea, el que tiene ese escalón encima, aquel, digamos, que está siendo visto por los demás como una figura de autoridad, como una figura de inspiración, como una figura de ejemplo. Ese es el que tiene que estar más centrado y más en orden. Y esa centrada y ese orden también debe reflejarse en su propia vida y en sus propios resultados. Por ejemplo, pónganle atención las escuelas donde el instructor o la instructora, especialmente hablando desde el instructor masculino, está soltero, no tiene compañera. Eso es importante ponerle atención a eso, muchachos. ¿Por qué? Porque en la dinámica de la energía
En la dinámica de la energía, en la dinámica de la dualidad, tenemos la energía masculina y la energía femenina, tenemos la energía negativa y la energía positiva. En la dinámica, por ejemplo, de la conexión o de la integración entre un hombre y una mujer, hay algo que se llama la estructura y el contenido, ¿sí? Esos son los elementos que aporta cada uno de esas energías. La estructura la pone la mujer o la parte femenina y el contenido la pone el hombre o la parte masculina. ¿Qué quiere decir? Que para desarrollar cualquier proyecto, para crear cualquier cosa, no estamos hablando solo de escuelas, ¿cierto, amor? Para crear cualquier cosa, una empresa, una compañía, para crear un proyecto, cualquier intención, se requieren estos dos elementos. Y únicamente se puede plasmar cuando están estos dos elementos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un hombre que está soltero igual recibe su plataforma a través de una energía femenina. Puede ser la mamá. Puede ser la mamá, puede ser la abuelita. Miren que hace puede ser una estudiante. Exacto, ahí voy yo. Entonces fíjense en esto. Un maestro, un instructor que está soltero, que no tiene compañera, igual está recibiendo la estructura y va a tomar la estructura de una energía femenina, que en el caso de las escuelas de aprendizaje, en la gran mayoría de los casos, esa estructura la otorga las estudiantes femeninas. ¿Qué quiere decir? Que un hombre, por ejemplo, o un instructor o un maestro no puede estar soltero y acompañar un proceso. Sí lo puede estar, pero tiene que estar muy consciente, tiene que ser debe haber sanado su sexualidad. Claro, debe haber sanado su sexualidad, eso sí, sin duda, debe haber sanado su sexualidad si está soltero, ¿cierto? Si no está soltero y está con una compañera, pues debe estar en su proceso, debe estar sanando su sexualidad, avanzando mucho en su proceso de sanar su sexualidad. Y si ya va a adentrarse en algunos aspectos, por ejemplo, si va a acompañar a un estudiante, especialmente un estudiante mujer, dentro de alguna situación en la parte sexual, tiene que haber sanado su sexualidad, porque si no la ha sanado es mejor incluso decir, venga, no, yo todavía no estoy listo para acompañar este proceso, continúe con alguien más, mire a ver, eso es importante, amor, ¿sí? Ahora, clave dentro del ejercicio, repito, un hombre o un maestro sí puede, desde una conciencia, tomar la estructura de sus estudiantes sin enredarse y sin generar una distorsión, por ejemplo, en la parte sexual, sí, pero repito, debe ser un ser humano de una conciencia muy profunda. O sea, ahí es donde la mayoría de las escuelas se hunden o se enredan. Ahí es donde la mayoría de los maestros, vean, la gran mayoría de los maestros que caen, esos maestros caídos, ¿sí? Los ángeles caídos, todos, me atrevo a decir, prácticamente todos caen es por la parte sexual, ¿sí? Y la caída, eso que se llama la caída desde la parte sexual es muy complicada, ¿sí? Un error en la parte económica, ¿sí? Un error o un fallo de salud, o sea, todo eso se puede elaborar. Todo eso es digamos que no necesariamente tiene un resultado, una consecuencia muy fuerte en la comunidad, porque estamos hablando de la escuela y la comunidad, ¿sí? Pero ya cuando ocurre esta dinámica en la parte sexual, se crea siempre un desorden y un caos muy complicado que en la mayoría de los casos termina condenando la escuela. Y es muy jodido porque hay escuelas, han existido en este planeta una cantidad de escuelas con una información tan valiosa, hermosa, que se pierde esa información o simplemente el colectivo empieza a condenar y a negar y a rechazar la información porque el mensajero o porque el personaje pues simplemente se perdió, se enredó y se perdió, ¿sí? Eso es muy común, muchachos. Por eso también nosotros decimos, venga, no se pierdan en la forma, ¿sí? No, desmitifiquemos el instructor, desmitifiquemos el maestro. Yo hace unos días hablábamos con una estudiante, con una amiga, y hablábamos, por ejemplo, del gran Inti Pachuri, ¿no? El gran maestro que fundó esta escuela Tribu Solar. Y era un maestro que era puro contenido. Y era un maestro de la desmitificación de la forma. Era un maestro de la desmitificación de la forma. Y yo me acuerdo que hablábamos y nos reíamos y decíamos, vea, es que él, por ejemplo, llegaba y hacía una conferencia
frente a 50 personas y hacía la conferencia, o sea, hacía las diapositivas en medio de la conferencia y frente a todos. O sea, les mostraban las diapositivas, cómo iba poniendo el título, cómo eso. A mí me encantaba ver la cara de los estudiantes, especialmente los estudiantes nuevos, y todos se veían y decían, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este desorden? Dios mío, ¿qué es esta falta de respeto? ¿Sí? Por ejemplo, iba a comenzar la clase a la 1 de la tarde, y era la 1:10 y él estaba sentado ahí, 1:20, 1:30, y no comenzaba la clase, estaba ahí de pronto respondiendo mensajes. Un ejemplo muy interesante de lo que es el contenido por encima de la forma. Recuerdo alguna vez que un amigo me preguntó, me dijo, Sergio, ¿ustedes en qué están? Contame un poquito, ¿en qué están ustedes? Porque me parece interesante lo que tú dices. Y yo le decía, mira, entra a esta conferencia. Y resulta que era una conferencia de Inti Pachuri. Y cuando se acabó la conferencia, yo le pregunté, ve, hermano, ¿qué tal? Contame, ¿qué sentiste? Me dijo, no, terrible, hermano, ese man ahí comiendo mientras hablaba. Yo no me acuerdo qué conferencia era. Y míralo todo gordo, y yo no sé qué. Yo decía, ¿y qué escuchaste? No, pues ¿qué voy a escuchar? Yo no le puse atención. Pues es que yo no puedo creer en lo que está diciendo una persona así. Y yo decía, wow, qué interesante, porque estamos acostumbrados, exacto, se pierden el mensaje. Y yo no estoy diciendo que también es importante, digamos, por así decirlo, no sé, la coherencia o el ejemplo que pueda representarse a través de la forma, porque también los resultados se manifiestan en la forma. Pero lo importante es enfocarnos en el contenido. Enfocarnos en ese contenido me parece clave, y así vamos a poder realmente identificar y reconocer el valor de una escuela. Una escuela de sabiduría, su valor es en el contenido, no es en las formas. De hecho, una escuela de sabiduría que está evolucionando y trascendiendo, todo el tiempo está cambiando sus formas. Todo el tiempo está actualizando sus formas, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, fijémonos en esto de la parte sexual, ¿sí? Fijémonos en esto de, por ejemplo, cómo se manifiesta, cómo se presenta la persona que está acompañando o los que están acompañando este proceso, ¿sí? Tienen una relación, tienen una compañera, tienen un compañero, y esto no es algo pequeño, amor, ¿sí? Porque de pronto uno podría decir, no, pues eso no tiene nada que ver, y sí tiene mucho que ver. Y repito, puede, por supuesto, un maestro una persona puede liderar una escuela de sabiduría sin tener compañera o compañero, sin duda, pero tengan en cuenta que debe tener una conciencia muy, muy profunda, porque sí o sí, y los hay, sin duda los hay, porque sí o sí va a tener que extraer esa plataforma y esa estructura de sus estudiantes, de las mujeres. Y es muy interesante, amor, porque las estudiantes mujeres que están apenas aprendiendo, pues tengamos en cuenta que todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces muchas mujeres, y lo hablo mucho de la mujer porque esto se ve mucho desde el instructor hombre y la estudiante mujer. La mayoría de estos escándalos que vemos en las escuelas, en los gurús, en todo esto, es el hombre con la estudiante mujer. Y tengan en cuenta que... claro, y tengan en cuenta que las estudiantes mujeres, cuando llegan a las escuelas, al igual que los hombres, pero estamos hablando en esta dinámica específicamente, cuando llegan a la escuela, llegan con muchos conflictos con el masculino. La inmensa mayoría llegan con muchos conflictos con el masculino, con muchos conflictos con el padre, buscando el amor del padre, buscando el reconocimiento. La figura de autoridad también. Exacto, buscando la figura de autoridad, buscando la figura masculina. Claro, y cuando se encuentran con esta figura, con esta persona, muchas se confunden, ¿sí? Se confunden, y claro, como dentro de la dinámica energética, el hombre, él está aportando el contenido, y la mujer, así no lo sepa, inconscientemente está aportando la plataforma. Entonces esta conexión, que es invisible ante los ojos, pero que está ahí, pues se siente muchísimo. Y si ninguno de los dos, o sea, y si los dos no están muy centrados, pues cualquiera de los dos se va a enredar. Y ahí es cuando precisamente vemos todo este desastre. Y ahí vemos todo este desastre que vemos. O sea, que esto es pan de cada día en las escuelas de sabiduría. Esto es pan de cada día. Y repito, se acaban escuelas. Se pierden procesos. Se extravían en la dinámica del rechazo y la resistencia por no estar centrados en esta dinámica, en este ejercicio.
Y muchas personas también desisten de su propio proceso pensando que todas las escuelas son así. ¿Sí? Entonces... Es que todos los maestros son iguales, es que todos estos señores que vienen y hablan de transformación, todos son idénticos. Claro, y nos podemos llegar a privar. Hay seres humanos que se castran por completo su proceso de desarrollo interior por una mala experiencia en una escuela, con una mala experiencia con un gurú, con una mala experiencia con un maestro, con un instructor. Entonces, también, por eso también nos interesa este tipo de espacios, ¿no? Venga, observen eso, ¿sí? Si usted llega a una escuela y el instructor o la instructora no tiene compañero o compañera, entonces observe, esté más atento, porque tenga en cuenta que parte de la energía que se está moviendo la está entregando usted, ¿sí? La está entregando usted. Ahora, claro, usualmente cuando hay dos, cuando está el hombre y la mujer liderando el proceso, pues uno se otorga al otro la plataforma y el contenido, y de ahí emerge todo el proceso de desarrollo de la escuela, ¿sí? Que aquí estamos hablando de energía femenina y masculina, no de Sí o hombre sí. y mujer. De energía masculina y de energía femenina, que se manifiesta a través del hombre y la mujer. Sí, pero no necesariamente. Ahora, la plataforma, ¿cómo se da? Hay gente que pregunta, bueno, ¿y cómo así? ¿Cómo le da la plataforma el estudiante o la estudiante al instructor? Es muy simple, creyendo en el instructor. Vea, esa es la plataforma. Esa es la plataforma. La mujer estudiante llega y pues empieza a escuchar al instructor y empieza a creer en el instructor. Y esa creencia, más que creer, le empieza a entregar esa energía de atención. Y también, o sea, creer en el instructor. Su atención y su energía está puesta en esa persona o en esa información a través de esa persona. Entonces, con el simple hecho de creer en esa persona, ya usted le está entregando la plataforma. Hace unos días Claudia estaba hablando que nos vimos una película que se llama Bohemian Rhapsody o Bohemian Rhapsody, una película muy interesante, biográfica de este personaje Freddie Mercury, ¿no? El cantante de una banda de rock de los años 70-80 que se llama Queen. Y hay una parte muy interesante, ¿no, amor? Que nos pareció tremendamente poderosa. Y es que él cuando estaba comenzando su carrera musical, él tenía una compañera. De hecho, se casaron, ¿sí? No se casaron. ¿No se casaron? Bueno, entonces digamos que tenía una compañera, ¿sí? Tenía una compañera y es una mujer que él siempre consideró como su mejor amiga. O sea, el amor de su vida, de hecho. Y después, posiblemente muchos saben, pero los que no igual, después, él empezó en todo un proceso de exploración a nivel sexual con los hombres, ¿sí? Algunos dicen y creen y lo llaman que es que él era homosexual, en fin, más allá de eso, empezó con un proceso de experimentación con los hombres. Exploración. Pero es muy interesante porque él siempre, digamos que nosotros nos pusimos a investigar mucho después de porque nos llamó mucho la atención la vida y la historia de él. Y él en entrevistas y todo, él siempre decía que el amor de su vida era ella, que era la mejor amiga, ¿sí? Que de hecho, él en alguna vez dijo, yo estoy seguro que jamás voy a poder amar a un hombre como la amo a ella. Y le preguntaban, venga, ¿y qué es? O sea, pues ¿cuál es? ¿Qué tiene ella, no? Y es que creemos uno en el otro. Una vez vimos una entrevista que decía eso, es que creemos uno en el otro. Yo dije, claro, ahí está. Emanuel, que... Manuel, te amo. Soy su hijo, envídenme. Te amo, chiquitín. Y entonces, claro, en ese momento nosotros dijimos, claro, es que aquí está la plataforma de este hombre, ¿sí? ¿Quién le dio la plataforma? Una energía femenina, en este caso, una mujer, ¿sí? Y él experimentando con hombres y lo que quiera, y ¡pum!, disparado al estrellato por completo, gracias en gran parte a la plataforma de esa mujer. Y ustedes hagan la investigación que ustedes quieran, ¿sí? Siempre hay, por eso es que dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y las feministas se enojan, ¿sí? Y las feministas se enojan. ¿Cómo que detrás de un hombre? Hombre, no comprendes lo que significa eso. Lo que comprende es que como plataforma de un gran hombre manifestando un gran contenido está una gran mujer. Sí o sí, es una ley. Si lo uno no puede estar lo otro, ¿sí? Para que se dé la
la creación, miren nada más en la parte biológica, para que se cree un cuerpo debe estar la energía femenina y masculina, debe estar en este caso, en la manifestación, un hombre y una mujer, ¿sí? Igual para la manifestación de cualquier proyecto, de cualquier proceso. Póngale atención, es muy posible que una de las principales razones en que su proyecto no esté avanzando es porque no hay plataforma o no hay contenido, ¿sí? Porque usted cree que lo puede hacer todo solo, o porque usted cree que lo puede hacer todo sola y no necesita de nadie, y resulta que no funciona así, por mucho que queramos o no. Siempre va a estar esa información, esos componentes y elementos, ¿no? Por eso, fijémonos cuando estamos laborando, cuando estamos adentrándonos en alguna escuela, observemos esto. En esta escuela, ¿cómo se da la dinámica de la plataforma y el contenido? ¿Quién aporta la plataforma y el contenido? ¿Acaso el instructor es consciente de eso? Y también aquí pues cabe resaltar o mencionar que en estos casos donde el instructor no tiene una compañera y a usted le parece esta información muy importante, es muy rico que usted también de alguna manera consciente o inconsciente pues sepa que usted está entregando esa plataforma y lo haga con amor también, ¿sí? Porque es importante, o sea, no quiere decir que no se deba hacer o es que esa persona le está robando la energía, no estamos, o sea, es importante aclararlo, me parece a mí. Claro, igual es que fíjate cómo se entrega mira que nunca dijimos, es que esa persona toma la plataforma de ti, no, porque es que la forma de dar la plataforma es creyendo en el otro, o sea, yo no puedo obligar a Claudia a que crea en mí. No puedo, así ella diga, yo creo en ti, mi amor, pero en su interior la energía está realmente en la realidad, ¿sí? Entonces, claro, aunque de alguna manera funciona. Mira, cuando nos fuimos a vivir juntos, yo me acuerdo que pues tú casi no tenías clase y teníamos que pagar arriendo y todo, y yo era como, amor, tú eres capaz, pero internamente yo también tenía susto, tenía miedo, pues era algo que estábamos apenas explorando. Y aún así era como, no, pues hagámosle, pues vamos con todo y hay que aprender también. Pero estabas laborando en eso. Estaba laborando en eso. Por ejemplo, ¿qué significa que estaba laborando en eso? Entonces Claudia en su interior tenía muchos miedos y seguramente una parte pequeña o gran parte de ella en su interior no creía lo que estaba diciendo, ¿sí? Pero fíjense, que es importantísimo accionarse acorde a eso. Entonces, por ejemplo, Claudia, voy a dar un ejemplo. Claudia llega y dice, listo amor, hágale, y por dentro, pucha, lo duda un montón. Y llegan y le llega un correo donde le están ofreciendo un empleo, por ejemplo, un trabajo, ¿sí? Y ella llega y ve ese trabajo y dice, uy, para ayudar a Sergio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer Claudia para seguir dando pasos en que eso que ella está diciendo pase a sentirlo realmente y a la acción? Entonces, venga, no, espere, es que mi compañero puede, ¿sí? No, o sea, yo podría trabajar, pero si yo voy a trabajar, no voy a trabajar porque mi compañero no puede, no voy a trabajar para ayudarle porque es que él no es capaz, ¿sí? Entonces, voy a dar un ejemplo. Llega y cierra el correo, mira, muchas gracias, en este momento no. Y por dentro puede estar ahí revolcándose y unas voces que le dicen, pero ¿cómo se te ocurre? Espérate, dejaste pasar la oferta. Espérate, porque es que estamos empezando a integrar lo que digo con lo que pienso, con lo que siento. Es un paso fundamental, ¿sí? Venga, el paso, así sea desde lo que dice, así todavía no lo piensa y lo siente. Pero se le va a dar la oportunidad de poderlo llevar a la acción. Entonces, cuando se le dé la oportunidad, llévelo a la acción. Y eso lo va a llevar a tener resultados que lo van a acompañar a que empiece a pensar así. Claro, entonces, por ejemplo, en ese momento Claudia hace eso y resulta que el proceso de la energía se mueve porque ella empieza a darme la plataforma, ¿sí? Porque dejó de creer en el trabajo, en ayudarme a mí y empezó a creer en mí, ¿sí? Así sea con miedo, ¿cierto? Con dudas, y esa energía empieza a venir acá. Esa energía, esa plataforma empieza a venir acá y se empieza a dar la plataforma y resulta que me llamaron, venga, ¿qué tal clase? Y más o menos estamos contando una historia real, ¿sí? Es nuestra historia. Y resulta que me llamaron de una escuela de yoga, mira, vamos a abrir una escuela de yoga, necesitamos 15 clases semanales. Ah, bueno, qué rico, y ahí se cuadró toda la economía. Pero ¿qué pasa si ella se llena de miedo
y simplemente responde a su miedo y acepta el trabajo para ayudarle a Sergio porque no es capaz, ahí se retira la plataforma y se comprueba su propio miedo. Que eso es una joya dentro del proceso. Se alimenta y se comprueba, se plasma y resulta que ya está el proceso y la información para que incluso ella diga, ah, vea, yo tenía razón. ¿Sí ve? ¿Verdad? Qué interesante. A ver, ¿quién nos dice por acá? Estamos muy comentados, qué rico. Gran A día para ver. los que están saludando. Gran día para Germa. Julie dice, qué rico. el propósito es legitimizar acciones dañinas e incluso ilegales. ¿A qué te refieres, mi Julie? Bueno, yo creo que por ejemplo, en Estados Unidos hay algunas normas que están llevando a cabo para que la pedofilia sea algo legal. No sé, cuando tú dices el propósito es legitimizar acciones dañinas, incluso ilegales, ¿es una pregunta, es una afirmación? Qué rico, amplía un poco la palabra, eso. ¿Quién anda por aquí? Gran día, Hermosa Amparito, tribu. qué rico, gran día, Ana. Amparito nos recuerda una gran frase del Inti Pachuri, decía, no hay que llegar tarde, no hay que llegar temprano, hay que llegar. Y bueno, sabiduría pura. hay que llegar, y para los que lo conocían siempre decía, ya llegamos. Ya llegamos, ya estamos, ¿sí? Ya llegamos. Bueno, amor, ¿qué otro aspecto puedes tú identificar que es importante observar? Fíjense qué queremos con esto, ¿no? Es como darles a ustedes instrumentos para que ustedes puedan ponerlos en práctica y tener una claridad de dónde se están metiendo, ¿sí? ¿Dónde se están metiendo? Venga, hay miles de escuelas hoy en día, póngale atención a estas cosas. Estuvimos viendo ayer algunas cosas, póngale atención al propósito de la escuela, ¿sí? Póngale atención al propósito de la escuela, póngale atención, por ejemplo, cómo maneja el proceso de la cotidianidad. Por ejemplo, lo maneja a través de la represión, a través del miedo, una escuela que te dice... Hola Rosario, hola Betty. Hola, hermosas mujeres. Mujeres divinas. Sí, o, por ejemplo, una escuela... Te amo, hijo. Una escuela, por ejemplo, Hijo lindo, hermoso. que el proceso de transformación o de cambio lo basan desde el miedo, cuidado que es que esto lo va a llevar a esto, lo va a llevar a esto, a aquello, ¿sí? O cómo funciona, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que desde el miedo es muy complicado, o sea, con el miedo se puede llegar hasta cierto punto, con la represión se puede llegar hasta cierto punto, porque no vamos a decir que no, ¿sí? Claro, por ejemplo, si usted está elaborando un proceso de alcoholismo, pues en algún momento posiblemente va a tener que reprimir la ingesta de alcohol incluso instinto, ¿no? por encima. Mientras lo domina. Exacto. Entonces no quiere decir que no, pero todo el proceso de la escuela se basa en eso. O sea, es que si tienes que dejar de hacer esto, no hagas, y ahí es que vas a tener el resultado. Entonces tengan en cuenta que escuelas que se basan en el proceso de represión, ¿sí? Son escuelas que solo nos van a llevar hasta cierto punto. ¿Sí? Bueno, aquí nos dice Juliet, nos dice, cuando hablan sobre aquellas escuelas donde se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. Así es. Sí, pues sí, Lo que estamos hablando. es lo que estamos hablando, pero no te entendí muy bien cuando dices legitimar, el propósito es legitimizar acciones dañinas e incluso ilegales, o más bien quieres decir, no es legitimizar. Tú decías que otro aspecto me parece importante también, la parte económica. Uf, la parte económica es tremenda. A ver, Porque, a ver, hay muchas cosas. A ver, aquí dice Merly. Bueno, espera, ahorita leo ese comentario porque esto se va para largo, Merly. ¿Por qué lo preguntó ahorita? La parte económica es muy importante porque hay muchas creencias, ¿no? Hay muchas creencias. Hay personas que dicen que uno no debería cobrar por acompañar. Hay otras personas que dicen que las personas que cobran no lo están haciendo desde el amor, ¿sí? Y hay otras personas que también se aprovechan de la vulnerabilidad y empiezan a hacer, digamos, negocios que no son legales, por decirlo así, empiezan a pedir dinero, a estafar, a hacer otras cosas también que no es tan positivo para el estudiante o para la persona que está recibiendo esta información. Entonces yo siento que es importante también este aspecto económico, ¿no? Vea, póngale atención, lo que está diciendo Claudio es muy importante. Una escuela, observen
si la escuela o el instructor, si los instructores, o sea, si la estabilidad del hogar del instructor depende de la escuela o no depende de la escuela. Eso es importante, ¿sí? Alguna vez hablábamos con un amigo y hablábamos, por ejemplo, de lo que está sucediendo hoy en día con las tomas de yagé o con el uso de las plantas maestras, de las plantas maestras, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día hay un auge de este ejercicio de las plantas maestras, ¿no? Hay un auge de las ceremonias y eso, y se ha empezado a ver mucha distorsión dentro del proceso. Y de hecho conversábamos porque es un amigo que está muy conectado con todo este mundo y con todo este universo, con estas escuelas de sabiduría, que son escuelas de sabiduría, que tienen una sabiduría muy profunda. Y hablamos y él me decía, y conversamos, y él me decía, vea, es que es muy complicado cuando el instructor o cuando el facilitador tiene que hacer ceremonias para poder comer. Eso es muy complicado. ¿Sí? Porque entonces empieza a desarrollar el proceso por dinero. O sea, el propósito se vuelve el dinero. Y el propósito no debe ser el dinero. El dinero es muy importante, ¿sí? La labor en una escuela también se hace con dinero, ¿sí? Todo esto requiere dinero. Nosotros requerimos dinero para dar un aporte a la electricidad. Todos estos aparatos se compraron con dinero. Sí, nosotros salimos de acá y vamos a comer algo y ese alimento se paga con dinero, por supuesto, pero no es el propósito dentro de la escuela. O sea, el instructor o el director de la escuela, el guía, debe tener sus asuntos económicos resueltos independientes de la escuela. ¿O no, amor? Sí. Para mí esto es algo clave. Independientes de la escuela. Claro, porque de hecho también este personaje nos decía, no, es que hubo un momento donde como que el facilitador de esta ceremonia dijo como, uy, no, ya se está acercando el momento de pagar el arriendo y de mercar. Y no Hay que hacer una ceremonia. Hagamos una ceremonia, montemos una ceremonia ya para este fin de semana. ¿Y cuál es el propósito de la ceremonia? Pues pagar el arriendo del instructor. Entonces, sí, ahí empiezan a entrar como intenciones diferentes. Intenciones ocultas dentro del proceso. No debe haber intenciones ocultas en el proceso de acompañar un ser humano, ¿sí? Esto es importantísimo. Y esto no quiere decir que no hay que dar aportes. Y esto no quiere decir que el instructor o la escuela no... Tiene que ser gratis. Sí, o no, que no hay nada gratis. No hay nada gratis en el universo. Que el universo labora o se mueve, funciona a través del intercambio, del aire, del dar, el recibir, todo eso. Sí o sí, no existe nada gratis, no existe nada gratis en este planeta. Ni el oxígeno que usted respira, ni el agua que usted se toma del río es gratis. Todo tiene un proceso, en todo está la ley del Aini presente. La ley del Aini es la ley de la reciprocidad. Entonces tengamos en cuenta esto. La cabeza de una escuela de sabiduría debe tener sus asuntos económicos personales independientes de cómo se dé el proceso de la escuela o no, ¿sí? Porque, por ejemplo, esto es importante, un instructor o un director de una escuela de sabiduría debe tener la capacidad y debe tener la conciencia para, por ejemplo, en algún momento decir hay que parar la escuela. Eso lo hemos hecho nosotros muchas veces. Venga, hay que parar la escuela. ¿Por qué? Porque hay que ordenar algunas cosas, porque se está dando un desorden. Porque también nosotros requerimos este momento para nosotros. Requerimos investigar, lo que sea. Se para la escuela y el instructor no deja de comer. No, entonces hay que reactivar la escuela porque entonces nos quedamos sin pagar el arriendo, entonces hay que reactivar la escuela. No, eso no debe ser así. No debería funcionar. No debe ser así porque sí o sí va a dar pie a distorsión, va a dar pie a conflicto, va a dar pie a problemas. ¿Sí? A ver, ahora sí vamos a responder estas preguntazas. A ver, ¿cuál es el propósito? Lee esto. A ver, leamos eso. Y nos vamos con el propósito. Y concluimos la clase con eso. encanta. Por ejemplo, lo relacionado con lo sexual. Es que supe de una persona que hablaba de estos temas y el hombre se estaba haciendo muy conocido. Resulta que de repente salieron varias mujeres dando a conocer que él, mediante su discurso sobre la energía sexual, las persuadió para que accedieran a tener encuentros sexuales con él. Correcto, eso es muy común. Y vean, yo les voy a decir una cosa. Un ser
con un nivel de conciencia a través de la práctica sexual puede generar un cambio o un proceso de transformación muy profundo, incluso un proceso de sanación en otra persona. Yo no voy a decir que no, pero yo la verdad, yo no sé si haya tal ser humano en este planeta en este momento, ¿sí? Sí, en la antigüedad, en algunas escuelas de misterio del pasado, ¿sí? Existía eso, ¿sí? De hecho, en los grandes templos, en los templos de sabiduría del antiguo Egipto, en los grandes templos de sabiduría de la Atlántida, de Lemuria, de Mu, en estos templos estaban las grandes sacerdotisas, ¿sí? Lo que llaman las putas, ¿sí? Por eso es que llamaron, bueno, de ahí viene la palabra puta, ¿sí? Era también el apelativo que se le daba a estas sacerdotisas de los templos, digamos, consagrados a la gran madre divina o a la gran energía sexual. Y eran sacerdotisas que a través de la práctica sexual acompañaban a los iniciados a que se adentraran en la alquimia sexual o en el maituna, ¿sí? Que es la alquimia sexual, y avanzaban en procesos muy profundos, pero estamos hablando de unas sociedades, unas civilizaciones con una conciencia que no tiene esta sociedad, ¿sí? Que no tenemos nosotros. O sea, yo jamás me metería en una dinámica de esas a pretender sanar sexualmente lo que sea, teniendo sexo con otra persona, con una estudiante. Más que a uno mismo. Más que a uno mismo y acompañarse con su compañera y ya, ¿sí? Pero llegar a ese punto, yo no lo sugiero. O sea, por ejemplo, póngale atención a eso. Además, por lo general, no es con una. Empiezan con una y con otra y con otra. Por ejemplo, yo le sugiero, si usted llega a una escuela donde el instructor le pide sexo al estudiante, póngale atención a eso, porque lo más seguro es que por ahí no es, ¿sí? O sea, un instructor, un maestro, un gurú no tiene por qué estar pidiéndole sexo a un estudiante. No tiene por qué estar teniendo sexo con los estudiantes. Bueno, a no ser que también pues se quiere iniciar una relación, ¿no? Porque bueno, sí, que se vaya a iniciar un proceso directamente con el estudiante, pero el instructor teniendo sexo con las estudiantes, o sea, eso tiene que tener un nivel de conciencia que, repito, yo la verdad no sé si haya en esta humanidad en este momento, ¿sí? Corra, pero para el otro lado. Entonces, es importante mencionar eso. Bueno, ahora sí a lo que... ¿Cuál es el propósito de la tribu solar? Dijiste que es muy importante saber cuál es el propósito de la escuela. Exacto. Y acá Merly nos pregunta cuál es el propósito de la tribu solar. Para mí, el propósito de la tribu solar es muy simple. Es entregar elementos, instrumentos para acompañar al ser humano en su proceso de evolución y trascendencia y acompañarlo a llevarlos a la práctica. No sé tú qué ¿Cómo se sientes. hace eso? A través del aprendizaje. Exacto. Ahora, para mí el propósito de la tribu solar es acompañar a los estudiantes y a nosotros como estudiantes, cabe aclarar esto, es precisamente brindar estos instrumentos y elementos para aprender y a medida que vamos aprendiendo, pues se da este proceso de evolución y trascendencia que dices tú, ¿no? Y siento yo también como... te ríes, Betty, ¿qué te ríes? Compártelo. Siento yo también como anexo este proceso de empezar a transformar, ¿no? A generar esta nueva humanidad, a gestar esta nueva humanidad, que me parece que es algo que también se ha ido dando de manera natural, ¿no? Lo hemos comentado mucho a través de esta escuela, vienen muchos niños, están llegando muchos niños y nuestro propósito como comunidad tribu solar es precisamente empezar a gestar esta nueva humanidad a través de estos seres nuevos que están llegando, porque no nos interesa, mire, en lo más mínimo nos interesa cambiar a la humanidad o cambiar a los seres humanos, nos interesa que cada ser humano desde su interior venga con ese anhelo de transformar. Otra cosa, amor, a mí me parece clave dentro de una escuela, que la escuela labore hacia la integración, hacia la unidad. No ¿sí? es la dualidad, sí. La separación. Vea, una escuela que usted le diga es que usted tiene que alejarse de su familia, una escuela que usted le diga es que usted tiene que alejarse de su compañera porque es que ya no cree en esto, una escuela que usted le diga es que usted tiene que dejar de hacer esto y usted tiene que empezar a hacer esto,
tiene que dejar hacer esto y tiene que empezar a hacer esto, porque si no le va a pasar esto, es una escuela que lo va a llevar hasta cierto punto, ¿sí? Porque una escuela de sabiduría genuina va hacia la unidad, hacia la integración, ¿sí? No hacia la separatividad, no hacia la separación, ¿sí? ¿Qué dice Betty? ya en una escuela hay que te pidan tener sexo? Y que pidan tener sexo, esa es la prueba. Ah, sí, por ejemplo, usted quiere probar en el instructor, váyase a la escuela y vaya como estudiante, haga el ejercicio, es que yo quiero tener sexo contigo, ¿sí? Porque es que yo quiero sanarme de mi sexualidad. A ver qué le responde, ¿sí? Yo quiero que tú me sanes. Si le responde, claro, vea, agendemos la cita, entonces usted ya sabe que salga corriendo, pero para el otro lado, ¿sí? Esto es importante. No es necesario hacer eso, hermano. Yo no sé, pues, si usted está experimentando y explorando, eso es un buen ejercicio. Ahora empiezan a llegar puros mensajes a usted. Todas pidiendo sexo. Bueno, usted ya sabe que por aquí no es. Entonces, es importante eso que acabo de decir antes de esto, ¿sí? La unidad. Una escuela que te acompañe a ir hacia la unidad. No que te lleve a rechazar, ¿sí? O sea, por ejemplo, una escuela... Exacto. Si usted, por ejemplo, usted, no sé, le gusta practicar el cristianismo y usted llega donde una escuela y le dicen que el cristianismo no es, que eso no funciona, es una escuela que va hacia la dualidad, hacia el rechazo, hacia la resistencia. Aquí nosotros tenemos estudiantes que han llegado con todos los ¿cómo se dice? Como con todos los pasados posibles, ¿no? O sea, aquí viene, nosotros tenemos estudiantes, o hay estudiantes en la escuela que son católicos, o que se creen católicos, o que sienten eso. Y de hecho a nosotros nos dicen, es que yo soy católico, Sergio, y nosotros le decimos, yo también. ¿Tú sabes qué es católico? La mayoría no tiene ni idea qué significa la palabra católico. Que es una religión. Exacto, y resulta que católico significa ser universal. Entonces cuando uno les dice, pues que nosotros somos católicos, ¿sí? Porque... o digamos, procuramos o estamos en el proceso de aprender a vivir como seres universales. Yo no les voy a decir que es que yo soy un ser universal y yo soy ya el... No, porque yo también estoy aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo y yo no sé cuándo dejaré de aprender, no sé. De pronto cuando ya nos integremos con la unidad, con la gran fuente, y eso, seguro que el aprendizaje es constante y con allá será diferente, ¿sí? Pero entonces es importante eso. Que vaya hacia la unidad, ¿sí? Que no sea desde el rechazo, desde la dualidad. Es importante, es importante. Sí, que no lo acompañen a que usted se polarice más, sino Exacto. que lo acompañen a que se integre más. No, que es que tiene que matar a su mamá. No, espérate, ¿cómo así? Si esta mujer me dio la vida, si hicimos un acuerdo tan importante, me regaló este cuerpo, ¿no? Correcto. Entonces es importante también que empecemos a integrar. No, que es que esto no es tuyo, suéltalo, elimínalo, bótalo, no sé, córtalo. Venga, espere, si esto no es mío, pero ¿por qué lo estoy sintiendo yo? También debemos asumir esa responsabilidad, siento. Qué rico cuando nos permitimos realmente entrarnos a una información unificante, ¿sí? Que unifique lo de antes, que unifique todo. Yo me acuerdo alguna vez, hace unos días, una estudiante me decía, Sergio, estoy muy movida porque fulanita que vive con nosotros todo el tiempo es viendo novelas y todo el tiempo viendo realities, y eso a mí me mueve muchísimo, terrible, ¿sí? Y fíjense, a mí me gustó mucho cómo se abordó eso, porque nosotros le dijimos, bueno, ¿y qué pasa si tú un día te sientas a ver la novela con ella y de pronto, mientras comentan la novela, tú te permites mostrarle algo diferente de la novela, ¿no? O sea, ¿qué tal si te permites mostrarle un contenido que tú has identificado dentro de la escuela, ¿sí? Y ahí nos acompañamos a unificar el proceso. Yo le hubiera podido decir, no, déjala, y tú simplemente no te metas en esa energía, no te contamines con esa información.
Espérate, porque se trata de unificar. Porque si tú vives bajo el mismo techo y te mueve, porque es que yo le decía, si te perturba, debes sentarte allá a mirar qué es. Claro. Otra cosa es que la otra esté ahí, a ti te dé lo mismo. ¿Ya? Pero si a ti te mueve por dentro, pues mira qué es. Y ve, intégrate en la dinámica. De eso se trata, ¿sí? Alguna vez a mí nos decía, es que Sergio, mi compañera es cristiana y cada vez me invita, cada rato me invita aquí a los cultos y yo no quiero, porque es que no, a mí el tema, yo le decía, vaya un día, que si lo están invitando es porque usted debe ir, ¿sí? Ahora, vaya, yo lo estoy diciendo, vaya y conviertas en cristiano, lo estoy diciendo, ¿sí? Si usted quiere lo puede hacer, pero vaya y mire, vaya y experimente, vaya y mire qué es lo que está viendo, qué es lo que está viviendo su compañera, qué es tanto que ella busca allá, ¿sí? Y empieza a integrar y empiece a ponerlo en práctica en su propia vida. Bueno, KB Intipachuri nos decía, como instructores hay que ser muy conscientes de cómo se van a tocar las mentes de quienes nos rodean. Exacto. Así Tocar es. la mente de un ser humano es algo tan importante, tan delicado, con guantes de seda. Sí, eso es, vea, eso es un arte que se va aprendiendo. No, y hay que valorar lo que tú decías al inicio, la confianza que tiene la persona para entregarse. Para entregarse por completo. Es que yo siento que, o sea, un trauma, o sea, es algo, pues, muy importante. Y puede encontrarse uno con unas cosas, vea, uno como instructor o como acompañante de procesos, uno se encuentra con unas cosas que uno tiene que estar muy centrado. Y yo siento también, amor, bueno, hay otra cosa que me parece importante y es que el instructor o la persona que está orientando a más personas uno debe estar muy atento de que no se implante información. Nosotros acá siempre decimos, entregamos información y cada uno va integrando esa información a través de la práctica. A través de la práctica. No es que nosotros implantemos información a las personas. De hecho, es muy interesante cuando acompañamos a través de meditaciones y esto, ponemos, o sea, es como que cada persona vaya en su visualización y todo poniendo su contenido, ¿no? Nosotros damos, por decir, de alguna pautas o una plataforma neutra y la persona va llenando esto con su propia información. Correcto. Entonces esto también me parece muy importante, no estar en esas escuelas que están implantando información, implantando más creencias, sino por el contrario, estas escuelas que acompañan este proceso de que empecemos a cuestionar esa información que ya está, y no cuestionarlo por algo negativo, sino precisamente para